¿Sí? Sí. Vale, se escucha. Aquí no, pero se está escuchando. Vaya, problemas técnicos ahí. Sí, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, intento gritar también, pero yo creo que se escucha. Se escucha, es verdad que se escucha como con cierto eco, pero bueno, es que estamos poniendo los nuevos altavoces, entonces está ahí esos problemas técnicos. Pero bueno, seguro que para el domingo que viene está todo solucionado. Pero bueno, vamos a empezar nosotros con el mensaje. Como siempre, bueno, buenos días a todos. Como siempre es un placer estar aquí y compartir con vosotros. Y me gustaría dejar este tiempo en manos de Dios. Así que como solemos hacer, vamos a empezar con una oración. Sí, Señor, gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias porque podemos celebrar, Señor, no solo cada domingo, sino cada día contigo, Señor, todo, Señor. Podemos celebrar la vida, la amistad, la familia. Bueno, Señor, hay tantas cosas que tú nos has dado, Señor, que todo te pertenece a ti y tú nos has dado, Señor, que solo podemos maravillarnos, Señor. Así que te pido ahora que podamos escuchar de ti, aprender de ti, Señor, y que tu espíritu se mueva con libertad aquí, Señor. Queremos aprender de ti y, bueno, Señor, queremos pasar esta mañana contigo, que ese es el mayor regalo que podemos tener. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando... sí. Vamos a comenzar hablando de estos días que vienen, ¿no? Ya empieza a haber mucha decoración, como estáis viendo, ya está la iglesia muy bonita y ya empiezan, como digo, días de fiestas, ¿no? Días de celebración, de pasar en amistad, en familia, y no solo vienen esos días, sino que ya han venido algunos. Ha venido un día que aquí no se da tanto, aunque empieza a darse, pero es ese famoso día de Acción de Gracias. Creo que todos conocemos aquí ese día que se celebra sobre todo en Estados Unidos, aunque también se celebra bastante en Canadá. Entonces, el pasado jueves 27 de noviembre fue el Día de Acción de Gracias. Se celebra cada cuarto jueves del mes de noviembre, allí en Estados Unidos. Es este día de Acción de Gracias, bastante famoso ya, no solo en Estados Unidos, como digo, sino en todo el mundo entero. De hecho, ha salido en varias series de televisión, ha salido por ejemplo, en una serie que a mí me encanta, que es la de Friends. Entonces, gracias a esas series, nos ha empezado a llegar esa tradición del Día de Acción de Gracias. Es un día para pasar en familia, para para cenar juntos, para dar las gracias por todo. Pero yo, sinceramente, desconocía completamente de dónde surgía esa tradición del Día de Acción de Gracias. Pensaba que era algo de Estados Unidos y no le daba mucha importancia. Y he tenido interés y he querido informarme un poco sobre este día y quiero contaros la historia del Día de Acción de Gracias. Se supone que en 1620 unos colonos ingleses llegaron a Massachusetts. Espero haberlo dicho bien, que mi inglés es un poco complicado. Pero en 1620, hace ya mucho tiempo, llegaron unos colonos ingleses a tierras de allí de Estados Unidos, a tierras americanas. Y estos colonos llegaron sin nada. Eran varias familias que llegaron allí, a esas tierras desérticas, y llegaron sin alimentos y sin grandes posesiones. Y de hecho llegaron sin conocimientos de agricultura. Tanto es así que cuando llegó el invierno lo pasaron realmente mal estos colonos en esa época. De hecho pensaban que iban a morir. Empezaron a fallecer algunas personas y pensaban que iban a morir. Bueno, pues el día más inesperado apareció un hombre en esas tierras, en ese poblado de colonos ingleses. Un hombre indígena de allí de esa tierra, del pueblo de Wampanoag. Vaya también el nombrecito. Y este hombre indígena de allí de esa tierra decidió que su pueblo iba a ayudar a los colonos ingleses a plantar, a ser agricultores. Y lo hizo a cambio de una defensa de los ingleses que tenían armas de fuego.
Pero es así como veis en este cuadro representado, como esos colonos hicieron pacto, hicieron amistad con los indígenas de aquella tierra. Y en 1621, al año siguiente, hicieron una gran cosecha todos juntos. Fue una cosecha abundante, con mucha comida, y durante 3 días estuvieron haciendo fiestas todos juntos, colonos e indígenas. Y así es como surgió un día para dar las gracias, para compartir y para agradecerle a Dios ese gran milagro de poder plantar y poder tener esa gran cosecha. Toda esta historia viene porque estuve leyendo un pasaje de un gran banquete que también se hizo en la Biblia, o en unos tiempos bíblicos, ¿no? Unos tiempos sobre todo del Antiguo Testamento. Hoy quiero compartiros, y si queréis acompañarme en la lectura, un pasaje de Segunda de Crónicas 30. Y es que vamos a hablar de nuevo, otra vez, sobre el rey Ezequías. Ya hablamos sobre este rey en ocasiones anteriores. Y hoy quiero compartir con vosotros también la historia de cómo el rey Ezequías celebró la Pascua en Israel. Antes de ir a la lectura, quiero poner un poco en contexto toda la historia. Primero quiero explicar de qué se trata la Pascua. Bueno, resulta... te lo agradezco. Voy a ver un poco. Gracias, ¿eh? Oye, qué camarera más guapa, ¿no? Bueno, pues como decía, quiero explicaros un poco qué era la Pascua. Y es que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, estaba siendo oprimido por Egipto. Y Israel decidió orar a Dios y Dios los liberó. Entonces, cada año, en recuerdo por lo que Dios había hecho esa liberación de la esclavitud de Egipto, Israel celebraba una comida todos juntos, en honor a Dios. Eso era la Pascua. La Pascua se celebraba, como digo, cada año. El problema es que Israel había empezado a olvidar a su Dios y ya había dejado de celebrar la Pascua. Israel había olvidado tanto a Dios que empezó a entrar en conflicto entre ellos y se dividió Israel. La tierra del norte y la tierra del sur. Israel se dividió en dos. El norte olvidó tanto a Dios que fue conquistado por Asiria. Y fueron deportados de su tierra y de hecho muchos extranjeros vinieron a habitar con los que quedaron, que no habían sido expulsados, y se juntaron en un popurrí de creencias extrañas en la parte del norte de Israel. Y por último quiero poner en contexto un poco a este rey, al rey Ezequías. Este rey de la parte del sur de Judá, fue hijo de un padre llamado Acaz, muy malvado. Ya hemos hablado sobre él, hemos hablado sobre lo malo que era el padre del rey Ezequías, Acaz, que de hecho fue tan malo y olvidó tanto a Dios que sacrificó a sus propios hijos a otros dioses. Sin embargo, Ezequías no fue así. Ezequías fue un gran rey que sí quería honrar a Dios y por eso quiso celebrar la Pascua. Entonces ahora sí, vamos a leer sobre esta historia. Dice Segunda de Crónicas 30, voy a ir leyendo algunos versículos sueltos, vamos a leer primero del 5 al 6, que es la invitación a la Pascua. Dice Segunda de Crónicas 30, del 5 al 6. Dice, y determinaron hacer pasar pregón por toda Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Dios, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de manos del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Bueno, como digo, el rey Ezequías, rey de Judá en Israel, decidió hacer una invitación para que todos pudieran celebrar la Pascua, ese día de honor a Dios. Vamos a seguir leyendo del 9 al 14 porque vamos a leer la respuesta a esa invitación. Dicen los versículos del 9 al 14. Dice, porque si os volviereis a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos,
hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Dios vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Dios. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Bueno, con estos versículos vemos la respuesta de Israel, pero sobre todo de Israel del norte, esa tierra que había olvidado a Dios. Y me gusta mucho porque resulta que esa tierra del norte, los que habían olvidado a Dios, se burlaron de la invitación del rey Ezequías. Ellos dijeron, ¿para qué? Vamos a celebrar con ese Dios que ni es Dios nuestro, que ya ni nos va ni nos viene. Ellos se rieron del rey Ezequías, pero algunos sí respondieron. Algunos de la tierra del norte respondieron y fueron a celebrar la Pascua con el rey Ezequías y con Judá. Y no solo eso, sino que hubo un gran cambio en sus vidas. Hemos leído cómo derribaron altares. Estos altares de la tierra del norte eran altares a otros dioses o una forma de alabar a Dios de una forma incorrecta. Es decir, eran la muestra viva, esos altares, de cómo el reino del norte había olvidado a Dios. Y decidieron, por esa invitación del rey Ezequías, destruirlos. Me gusta mucho esta historia por eso, porque pese a las burlas que el rey Ezequías recibió por invitar a las personas, hubo personas que sí respondieron a su invitación y fueron a celebrar en honor a Dios con él. Vamos a leer el final de esta historia. Vamos a leer del 18 al 27 y vemos cómo se resuelve todo esto. Dice del 18 al 27. Porque hubo una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón que no se había purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Dios que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Dios a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel, que estaban en Jerusalén, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo. Y glorificaban a Dios todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Dios. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Dios, y comieron de lo sacrificado en las fiestas solemnes por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Dios, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Bueno, en resumen, con este final de historia, es que al principio vemos como los del norte, los que habían olvidado a Dios y querían volver a tener una relación con Dios, no estaban comiendo correctamente la Pascua. La Pascua tenía una serie de instrucciones que Dios había dado, pero los del norte habían olvidado tanto a Dios
que no sabían cómo comer, no sabían cómo acercarse a Dios. Y sin embargo, me gusta mucho que el rey Ezequías ora por ellos y les dice a Dios, oye, que desconocerte a ti, desconocer tus atributos, no sea un impedimento para que la gente se acerque a ti. Y esa es la realidad. No hay impedimento para que nos podamos acercar a Dios. No importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuánto sepas de lo que Dios ha dicho, siempre y cuando tengas el corazón dispuesto a acercarte a Dios, nada te lo va a impedir. Entonces vemos cómo finalmente todo Israel, tanto el norte como el sur, celebra la Pascua en honor a Dios. En resumen de esta historia, o el resumen de esta historia es que ese rey Ezequías quiso hacer un gran banquete e invitar a muchas personas, incluso a desconocidos. Y ese rey recibió burlas por ello, pero eso no lo frenó. Porque lo que el rey quería hacer, lo quería hacer por Dios, con un corazón dispuesto a agradar a Dios, no a los hombres. Y ese corazón permitió que muchas personas se acercaran a Dios, quitaran altares, o quitaran eso que le impedía acercarse a Dios a esas personas. Ahora quiero contaros sobre otra gran comida. Una comida que nosotros en realidad hacemos cada domingo. Nosotros hemos tomado ahora el pan y el vino. Eso es en recuerdo de otra gran cena. Y quiero que veamos esa historia, esa cena, esa última cena que tiene Jesús con sus discípulos. Una cena en amistad. Vamos a leer Lucas 22. Y antes de leerlo quiero explicar un poco la situación. Y es que como nosotros somos pecadores, como nosotros estamos llenos de errores y no podemos acercarnos a Dios, Dios decidió hacerse hombre y venir para pagar por nuestros errores. Así es como vino Jesús, Dios hecho hombre. Jesús debía morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar. Si pensamos que eso iba a ser fácil, desde luego que no. Desde luego que no lo iba a ser. Jesús iba a pasar por la muerte. Y justo antes de pasar por ello, Jesús quiso compartir con sus amigos una gran cena. Y vamos a leer esto precisamente, esa última cena de Jesús. Lucas 22, del 13 al 20, vamos a leer esa comida con los discípulos. Lucas 22, del 13 al 20 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a leer hasta aquí, pero vamos a ver cómo, os quiero recordar cómo Jesús compartía esos momentos en amistad. Pero al igual que Ezequías celebraba la Pascua de algo que no había vivido, esa liberación que vivió el pueblo de Israel de manos de Egipto, nosotros cada domingo celebramos esta cena que Jesús está haciendo aquí. Cada domingo podemos celebrar y agradecerle a Jesús lo que hizo allí en la cruz, que murió por mis errores y resucitó. Y eso es un gran banquete. Y quiero que también pongamos en perspectiva, en la perspectiva correcta, qué es esto de la Santa Cena. Sí, es cierto que Ezequías hizo un gran banquete con muchas personas, comieron muchísimo aquel día y nosotros celebramos la Santa Cena con pan y vino. Es cierto que no hacemos un gran banquete, pero eso no quita que sea un gran momento de recuerdo. Lo que hizo Jesús no es algo que debamos pasar por encima. Jesús murió en la cruz por mis errores para que me pueda relacionar con Dios. Y eso, como digo, es lo que celebramos cada domingo y en realidad cada día. Y no es algo de lo que debamos callar. En esta historia, con esta cena de Jesús, quiero recordar que Jesús
también lo comparte no solo con sus amigos, sino que lo comparte con Judas, aquel que lo iba a traicionar. Es decir, lo comparte con un enemigo. Pero eso no fue impedimento para Jesús para compartir con Judas, para pasar tiempo con Judas. Nosotros en un futuro vamos a ser también invitados a un gran banquete. Nosotros en un futuro vamos a celebrar una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Quiero leer ese texto de Apocalipsis 19, del 6 al 9. Dice Apocalipsis 19, del 6 al 9, el futuro que viene. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Un momento, porque quiero leer también los siguientes versículos. Está aquí, vale, un momentito. Sí, dice: su esposa se ha preparado, y a ella, dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros vamos a poder celebrar una gran cena cuando Cristo reine aquí en la tierra. Nosotros vamos a poder disfrutar del cielo, todos aquellos que hayamos creído en Cristo, que murió por nuestros errores y resucitó. Ese día vamos a poder celebrar mucho, y como el Día de Acción de Gracias vamos a poder dar muchas gracias por todo lo que Cristo ha hecho. Pero sí quiero hacerte hoy una pregunta, y este es, digamos, el gran mensaje que quería transmitiros hoy. Quiero preguntarte, ¿con quién lo quieres compartir? Como digo, el rey Ezequías, cuando quiso celebrar la Pascua, no lo quiso celebrar solo, no quiso honrar a Dios solo, sino que invitó a muchas personas. No solo invitó a su reino, sino que invitó al norte, al reino del norte, cuando eran enemigos, cuando el reino del norte había olvidado a Dios. El rey Ezequías decidió compartir el honrar a Dios con esas personas. Y sobre todo lo que Jesús hizo. Jesús no solo quiso compartir su última cena con sus amigos, lo quiso compartir con Judas, con su enemigo. Así que la pregunta aquí es, cuando llegue el momento de la última gran cena que tengamos allí en los cielos, en la tierra nueva, cuando Cristo venza, ¿quieres comer solo? Esa es la gran pregunta que tengo hoy para ti. Si lo que quieres es compartir esa cena tú solo, o quieres hacer como el rey Ezequías e invitar a todo el mundo, o hacer como Jesús hizo e invitar incluso a tus enemigos. Yo no quiero compartir el cielo solo, esa es la realidad. Hoy en día muchas personas se marchan y ya no van a volver de la tierra. Y son personas que son almas que ya no podremos compartir ese gran banquete con los demás. No podremos compartir ese gran banquete con ellos. Por eso te invito a que no celebres esa gran cena cuando llegue Cristo a reinar aquí en la tierra, que no cenes solo, sino que invites a los demás. Llegan tiempos de mucha celebración, días de agradecimiento, días de fiesta como es Navidad. Nosotros vamos a tener aquí un tiempo para compartir una fiestecita que vamos a hacer. No pases ese día solo. No lo pases solo en amistad. Pásalo también con tus enemigos. Pásalo con desconocidos. Invita a todo aquel que conozcas, incluso a los desconocidos. Que ese día, aquí en la iglesia y en todas las iglesias, se puedan llenar todos los asientos. Y que podamos compartir estos días de Navidad, estos días de fiesta, con todas las personas. Y contémosle a todo el mundo qué es lo que hacemos con la Santa Cena. ¿Por qué recordamos el pan y el vino? Lo importante que es lo que Cristo hizo por nosotros, que murió y resucitó por mí. Este es el mensaje que tenía preparado hoy.
Pero haciendo el mensaje, me acordé de una canción. Una canción que ya se ha puesto aquí en la iglesia. Esta canción se llama Sueños y es del grupo Un Corazón. Y quiero dejar el final de todo este mensaje con la canción. Pero antes quiero explicar de qué habla la canción. Y es que la canción habla sobre el rey David y cómo el rey de Israel, el rey David, acoge a Mefiboset, el nieto de su enemigo, el antiguo rey de Israel, Saúl. Acoge a este hombre, a Mefiboset, a comer cada día, lo invita a comer cada día en su mesa, en la mesa del rey. Este hombre, Mefiboset, era hijo de su amigo Jonatán. Pero sobre todo este hombre era lisiado. Mefiboset había quedado inválido de las piernas. Y en aquella época, quedar lisiado, quedar sin piernas, significaba ser pobre. Mefiboset seguramente tenía un futuro terrible, porque en aquella época, como digo, no tener piernas era ser pobre y tener una vida complicada. Pero este rey, el rey David, lo invitó y cada día comió en la mesa del rey y tuvo grandes riquezas. Y de eso trata esta canción. Vamos a escuchar ahora sobre Sueños del grupo Un Corazón y vamos a reflexionar por qué celebramos ese gran banquete que es la Santa Cena cada domingo. Si lo podemos poner. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer.
con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. Pues sí, el lisiado en la historia era yo. Esto es así, vamos a tener un gran banquete, ya celebramos un gran banquete cada domingo, pero en un futuro vamos a poder celebrar ese gran banquete. No lo hagamos solo, porque desde luego lo que Jesús ha hecho en la cruz es un gran regalo que debemos compartir todos, con todos. Vamos a orar para darle las gracias por todo lo que ha hecho. Sí, Jesús, gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque tú decidiste invitar a tu banquete a tus enemigos, Señor. Gracias porque celebraste esa cena con Judas, Señor. De una forma inexplicable, Señor, sabiendo lo que iba a pasar, lo que Judas iba a hacer, tú decidiste cenar con él, Señor. Y así fue conmigo, Señor. Yo siendo tu enemigo, tú decidiste invitarme a esa gran cena, Señor. Siendo enemigos los del norte, Señor, Ezequías los invitó. Y todos juntos compartieron una gran cena, Señor. Yo quiero compartir esa cena no solo cada domingo, no solo cada día que me queda aquí en la tierra contigo, Señor, sino cuando esté allí en los cielos, Señor. Cuando tú reines, quiero cenar contigo cada día, Señor. Pero sobre todo, quiero compartirlo con los demás, Señor. No solo quiero compartirlo con mis amigos, no solo quiero compartirlo con mi familia, sino con todos, Señor. Dame fuerzas para compartirlo hasta con mis enemigos, Señor. Ahora que llegan grandes días de fiesta, de celebración, días como la fiesta de Navidad, Señor, te pido que todos los asientos se llenen, Señor. Que todas las iglesias estén rebosantes, Señor. No solo de personas, sino de almas dispuestas a honrarte, Señor, como hicieron los del norte. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Amén.